Módulo 3. Alimentación de los peces. Existen básicamente dos tipos de alimento para los peces: el alimento natural y alimento balanceado. Alimento natural, compuesto principalmente por el zooplancton, o comúnmente llamado pulgas de agua. Este puede producirse de forma natural fertilizando el estanque con abonos, de preferencia orgánicos. Otro tipo de alimento natural se refiere a frutas, algunos tubérculos y hojas de algunas plantas. Alimento balanceado. El alimento balanceado es el peletizado y el extrusado. Alimento balanceado peletizado. Se prepara en una máquina peletizadora. La más sencilla puede ser una moledora de carne. Se prepara la mezcla de harinas y vitaminas y se le agrega un poco de agua para hacer una masa. Se mete en la peletizadora y como resultado salen unos filamentos parecidos a fideos o gusanos que luego se hacen secar y se parten en pedazos pequeños para que los puedan comer los peces. Alimento balanceado extrusado. Se prepara en una máquina extrusadora que es más automatizada y cose con vapor la mezcla de harinas y vitaminas a unos 200 grados centígrados y bota los pellets hinchados y casi secos que son cortados de un mismo tamaño al salir de la máquina. Nota: cuando los peces se encuentran en fase de alevines, se los debe alimentar 2, 3 y hasta 4 veces al día. Y cuando están en fase de crecimiento y engorde, se los debe alimentar 2 veces al día, una en la mañana y la otra al atardecer. Cantidad de alimento diario para los peces. La cantidad de alimento diario se calcula en base a la biomasa y a la tasa de alimentación del pez. La biomasa se calcula multiplicando el peso promedio de los peces por el número total de peces en el estanque. Y para la tasa de alimentación se utiliza una tabla de valores en base al peso promedio de los peces. Por ejemplo, si en un estanque tenemos 2.000 peces con un peso promedio de 60 gramos, verificamos que el peso promedio corresponde a la tasa de 5%. Eso significa que los peces necesitan comer diariamente el 5% de su peso. Entonces, para calcular la biomasa multiplicamos los 60 gramos por los 2.000 peces. Esto nos da una masa de 120 kilogramos, por lo que para saber la cantidad de alimento diario multiplicamos los 120 kilogramos por el 5%, lo que nos da un resultado de 6 kilogramos. Lo que quiere decir que los 2.000 peces con un peso promedio de 60 gramos requieren diariamente 6 kilogramos de alimento, es decir, 3 kilogramos en la mañana y 3 kilogramos en la tarde. Como los peces seguirán creciendo, es necesario calcular la cantidad de alimento que se dará cada mes. Nota: el cálculo de alimento diario es referencial. Es mejor si se les da de comer hasta que los peces se harten, porque cuanto más se alimenten, más rápido serán comercializados. Sin embargo, cuando las dosis son elevadas y las raciones son de baja calidad y baja conversión alimenticia, irá a causar un gran acúmulo de ración en el fondo y aumentará la actividad bacteriana en los sedimentos, que igual irá a actuar como una fuente potencial de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, dando origen a la eutrofización evidenciado por el crecimiento excesivo de fitoplancton. Forma de alimentar a los peces. La mejor forma de alimentar a los peces es botando el alimento por voleo caminando a lo largo del estanque, tratando de que el alimento caiga lo bastante esparcido para que todos los peces tengan la oportunidad de comer el alimento. A la larga, esto reducirá las diferencias de tamaños entre los peces más grandes y los más pequeños del estanque. Cuidados en la alimentación de los peces. Hay que tener cuidado especialmente en la calidad y en la cantidad del alimento que se les proporcionará a los peces. Si se les dará alimento natural que puede hundirse y descomponerse en el fondo, entonces hay que tener mucho cuidado en darles la cantidad que ellos puedan comer,
ya que si la cantidad proporcionada excede a la cantidad que los peces pueden comer, entonces habrá un exceso que se descompondrá e irá a contaminar directamente al estanque. Además, hay que fijarse bien que el alimento no se encuentre dañado porque puede enfermar a los peces. Si el alimento que se les dará a los peces es alimento balanceado, entonces hay que cuidar que éste siempre se guarde en un lugar seco para que no se humedezca y no le entren hongos. Y de la misma forma se debe dar una cantidad suficiente para los peces, no en exceso. Verificación del crecimiento de los peces. Se deben realizar controles periódicos a los peces para verificar si están creciendo de forma relativamente uniforme, si no hay peces que están enfermos, y además para constatar que la cantidad de alimento que se les está dando sea la adecuada para el desarrollo de los peces. Esta verificación o control del desarrollo de los peces se la debe realizar aproximadamente cada 2 a 3 meses. Y para ello se debe realizar un redeo de los peces y sacar al menos unos 50 peces al azar y medirlos y pesarlos. Luego se sacará la talla y peso promedio dividiendo la suma de las medidas y dividiéndola entre el número de peces medidos. De la misma forma se procederá con el peso.